A nuestros buenos oyentes, ¿alguna vez se han preguntado qué hace de Valparaíso una ciudad tan especial? ¿Qué esconde la historia sobre nuestras leyendas y relatos locales? Los invito a ponerse cómodos mientras les contamos los hechos más extraños y tal vez perturbadores que han llegado a pasar por nuestras calles, tal vez incluso justo afuera de su hogar. Mi nombre es Cristina y junto a mi compañera Catalina les damos la bienvenida a este nuevo programa Relato entre Cerros. Buenos tiempos, amigos. Yo soy Catalina y como mencionó Cristina, estamos aquí para compartir las historias que el boca en boca porteño no ha dejado que olvidemos. Les relataremos los mitos y leyendas que les harán ver a nuestro puerto querido con otros ojos, con un acompañamiento histórico que invitamos a compartir con sus familiares, amigos y vecinos. Quédese con nosotras a compartir el lado misterioso del puerto y tal vez se encuentre con algún relato curioso para contar en el almuerzo o la once. Les presentamos entonces Relato entre Cerros. El programa de hoy se titula El Cristo de la Matriz. Si alguna vez se han paseado por el sector de Barrio Puerto, entonces me imagino que conoce, por lo menos de nombre, a la Iglesia de la Matriz de Jesucristo el Salvador, o más fácil, la Iglesia de la Matriz. Hoy hablaremos de una de sus reliquias más famosas y queridas, el Cristo de la Matriz. Disfruten. Diciembre de 1578. El miedo ronda las calles porteñas. El pirata inglés Francis Drake ha llegado desde el estrecho de Magallanes a Valparaíso, y es en el puerto donde comienza su despiadado saqueo. No contento con el botín obtenido al atracar un barco cargado con oro, el corsario saqueó las bodegas de casas de la ciudad de Valparaíso durante 3 días enteros. Pero, debido a la escasa población existente y su falta de bienes, no alcanzó a robar más de 60.000 duros. Así, decidió saquear y destruir la capilla La Matriz, llevándose las vinajeras, un crucifijo y el cáliz de oro del templo. La noticia llegó a oídos del rey Felipe II, pero nunca le dijeron con exactitud dónde había ocurrido aquella profanación. Por esta razón, envía a la Catedral de Santiago una imagen tallada del Cristo crucificado y moribundo. La leyenda cuenta que esta inmensa escultura arribó a Valparaíso embalada en un gran cajón, quedándose en el puerto por un largo tiempo. Cuando se quiso trasladar el cajón a Santiago, una gran lluvia azotó las calles del puerto. Sin tener la más mínima idea de su contenido, la yunta de bueyes que arrastraba la carreta se detuvo en seco frente a la capilla de la Matriz y no pudo continuar el viaje. Como la lluvia reblandecía los caminos, el peso del embalaje hizo que las ruedas de la carreta se hundieran en un denso charco de lodo. Agregaron nuevas yuntas de bueyes hasta llegar a 8, pero todo intento por mover el vehículo fue inútil. Acordaron entonces bajar el baúl y entrarlo en la capilla. Apenas lo descargaron, las ruedas zafaron del barro, y cuando intentaron subir nuevamente el cajón, las ruedas volvieron a hundirse. Los pobladores, testigos de esta anormalidad, sugirieron entrar a la capilla y abrir el embalaje para cerciorarse de su misterioso contenido. Grande fue su sorpresa al encontrarse cara a cara con la expresión agonizante de un gigantesco Cristo tallado en madera, con sangre cayendo de sus heridas y una estática expresión de dolor. Pero lo que sin duda dejó boquiabiertos a los habitantes fue el cese de la lluvia y los ventisqueros en el exacto momento en que la cara del Salvador quedó descubierta. Aclamando un milagro, los escasos presentes decidieron que la hermosa escultura debía quedarse en Valparaíso
y no seguir su camino hacia Santiago, pues alegaban que Cristo había decidido quedarse en el puerto. Ahora los invitamos a esperar para que luego de esta pausa comentemos datos históricos sobre este relato. Sean nuevamente bienvenidos a Relato entre Cerros. Resumiendo el relato anterior, una misteriosa encomienda llegó al puerto de Valparaíso desde España con destino a Santiago. El paquete aparentemente se negó a abandonar la ciudad, conteniendo nada menos que el famoso Cristo de la Matriz, actual reliquia de la Iglesia de la Matriz. Queremos resaltar varios puntos de este relato. Y uno de esos puntos es el Cristo mismo, ya que este es una figura icónica de la Iglesia La Matriz, del barrio Puerto y también, por ende, de Valparaíso. Y lo que queremos destacar es su controversial procedencia, ya que el rey Felipe II, quien envió este regalo, este obsequio, lo envió sin saber claramente cuál había sido el lugar donde habían ocurrido las catástrofes que causó el pirata Francis Drake, por lo cual decidió enviarlo a Santiago. Y nosotros, como una visión bastante personal, pensamos que hizo esto por una conveniencia diplomática con el territorio chileno, ya que no hay que olvidar que para ese entonces América había sido descubierta hace aproximadamente 100 años solamente, y Valparaíso había sido inaugurado, por así decirlo, hace menos de 40 años. Por lo tanto, no había tantas personas como de gran relevancia en la ciudad, y prefirieron enviarla a Santiago porque allí estaban las personas de máxima autoridad diplomática. Por lo tanto, fue un acuerdo de conveniencia y no realmente porque quisieran arreglar el daño que había causado el pirata. Si no, hubieran entregado algún beneficio monetario a la Iglesia La Matriz, a la catedral en ese entonces, para arreglar los daños o para que la gente también estuviera satisfecha. Claro, era una capilla más que nada que recién estaba empezando. Entonces lo que hizo el rey de España fue más bien como un tapón económico, porque en vez de como ofrecerle los materiales por último necesarios para reconstruir la capilla y esta nueva ciudad que se estaba formando, al final lo que hizo fue otorgarles un simbolismo a cambio de mantenerse como más o menos quietos y reconstruir todo ellos mismos. Y porque lo que al final hizo Francis Drake fue atacar un pueblo que estaba recién surgiendo en territorios hostiles y que al final las personas dependían más de su fe que de ayuda externa, porque estamos hablando de viajes que duran como 9 meses con suplementos. Y bueno, hablando ya ahora de la historia de este caballero Francis Drake, mencionemos quién es. Él fue nombrado caballero en Inglaterra y fue enviado de hecho a las costas del Pacífico a investigar un poco de este nuevo continente que se estaba descubriendo y este lado del sur. Así que lo enviaron por el estrecho de Magallanes
a investigar como qué estaba pasando. Ahora, Francis Drake no entró con el permiso de la corona española y es por eso que se le considera un pirata. Y al llegar, lo que hizo, la verdad, yo por lo menos lo considero como tú mencionaste, una catástrofe, porque estamos hablando de un pueblo precolonial que apenas tiene habitantes, apenas tiene casas y su único como confort es su capilla. Una capilla recién construida y que imagino que en esos tiempos era bien humilde y escasa. Y se roba 60.000 duros de un barco que hoy en día son 50.000 pesos chilenos, que en esos tiempos debían ser, pero una fortuna inmensa. Y además de eso, no conforme con eso, decide atacar las casas, que imagino que eran quizás de palos, con personas que trabajaban de niñas con esfuerzo, marinos que se quedaban ahí lejos de su ciudad conocida. Y al final Francis Drake era considerado pirata no solo por la corona, pero por los habitantes, porque los habían asaltado. Y de hecho quería repetir la acción en La Serena, pero la voz como que se esparció tan rápidamente que los habitantes de allá alcanzaron como a defenderse y al final Francis Drake no pudo repetirlo, afortunadamente. Y ahora, otro tema que queremos tocar es sobre los datos del aspecto geográfico y demográfico de Valparaíso. Nosotros, como locatarios de la ciudad de Valparaíso, sabemos que el clima es muy variado. Un día puede amanecer muy nublado, luego aparece el sol, luego se nubla de nuevo, luego puede lloviznar. Entonces, lo que ocurrió en el relato, que cuando trataron de llevarse la carreta y comenzó a llover muy estrepitosamente y con vientos, no les pareció un fenómeno demasiado extremo porque era algo que podía ocurrir cualquier otro día. Lo que sí llama mucho la atención es que justamente cuando abrieron este cajón y vieron la figura de Cristo, se detuviera la lluvia y el viento. Entonces esto de verdad que fue casi un milagro para los espectadores que estaban ahí, y esto causó también un beneficio para la Iglesia Católica. En ese tiempo habían unos 620.000 habitantes en Chile y de ellos un 97% eran nativos. Entonces solamente un 3% venían externamente o ya estaban colonizados y compartían esa religión católica. Pero ahora ese 3% aumentó considerablemente porque al ocurrir esta situación la fe se expandió increíblemente porque ellos estaban derrotados por todo lo que había sucedido en el puerto, por todos los saqueos, por toda la destrucción que había. Entonces ya no tenían algún sustento para respaldarse. Entonces lo que hicieron fue respaldarse en la fe y en la Iglesia Católica. Y en ese sentido consideramos que el rey de España, Felipe II, tuvo una doble ganancia. Porque, por un lado, mantuvo unas buenas relaciones diplomáticas con este territorio y por otra parte ganó muchos más seguidores en la Iglesia Católica. Claro, estamos hablando de una escultura simbólica que ayudó a los habitantes como a subsistir en estas tierras como hostiles y nuevas. Y yo he visto el Cristo en persona y es muy como imponente, es bien grande y la expresión de dolor sí es como bien inspiradora y también agobiante. Y sí, efectivamente inspira como un tipo de creencia que te hace como esperar algo más, como que tanta agonía sirve para algo, como se dice el sacrificio de Jesús por nosotros y lo que creían los católicos de ese entonces, que era un catolicismo como un poquito más duro, como más crudo. Y efectivamente esto los salvó un poco y los ayudó a formar la ciudad que es ahora. Y ahora, para finalizar la edición de hoy, les presentamos otra leyenda urbana que se formó en torno a la iglesia de la Matriz: las luces viajeras del altar de la Matriz.
En sus más de 450 años de historia, la parroquia La Matriz ha contado con numerosos párrocos. Entre ellos, hay uno que destaca no tan solo por su vocación, sino también por los sucesos paranormales que se han ligado a él, don Guillermo Ruiz Santander. Don Guillermo Ruiz Santander no era un párroco que se caracterizara por sus misas, por sus oraciones, sino que era porque tenía una particularidad en su personalidad, y eso era que él tenía un afán con la limpieza. Él se podía pasar horas limpiando como su lugar de trabajo, su altar, sus reliquias, los asientos, le sacaba el polvo a las ventanas, a los marcos, a las estatuas, hasta que la gente empezó a formar un rumor de que él ya estaba más o menos obsesionado con la limpieza y que ya se estaba desarrollando una enfermedad. Así es, este sacerdote comenzó a tener mucha fama por ello, y a raíz de eso le llegó un rumor, el cual decía que bajo la iglesia de La Matriz, en las bóvedas, yacían cuerpos de antiguos sacerdotes que ya habían fallecido, allí estaban enterrados. Entonces, cuando él se enteró de esto, cayó casi en locura y desesperación, y fue a averiguar si era cierto tal rumor. Cuando fue a las bóvedas, encontró efectivamente que estaban enterrados algunos sacerdotes, tanto en las paredes como en el suelo, y este sacerdote, con su manía de limpieza, comenzó a limpiar todo el lugar, tanto así que removió huesos, cráneos, se puso a limpiar por todas partes, incluso hizo reducciones de tumbas, lo cual, si lo pensamos en más detalle, fue una profanación de tumbas masiva. Y luego que ocurrió toda esta limpieza, le comenzaron a suceder una serie de eventos bastante paranormales, y dentro de ellos el que más se destaca es el de la aparición de las luces. La leyenda dice que cuando él hacía sus misas, con las personas ahí ya presentes, aparecían encima del altar una serie de luces que andaban correteando por allí y por allá, y que no es que él solamente las viera, sino que las otras personas también las podían ver. Entonces no es que él tuviera una enfermedad mental y que las imaginara, sino que realmente estaban ahí, y se decía que eran los espíritus de los sacerdotes de los cuales estaban enterrados en las bóvedas y que él profanó, no dejándolos descansar. Entonces la gente y él mismo comenzó a decir que estas luces eran un augurio de muerte para él, que esto decía que pronto él iba a morir por no haber dejado descansar a estos otros sacerdotes que ya habían cumplido su labor con la iglesia. Se decía también que a don Guillermo no solamente se le aparecían las luces, sino que también en su casa lo empezaban a penar derechamente, que se escuchaban pasos en la noche, que se abrían puertas, ventanas, y al final nosotras pensamos que esto lo fue un poco carcomiendo psicológicamente, porque si bien él empezó a decir que esas luces eran como su augurio de su muerte, él mismo comenzó como a decaer por toda esta actividad paranormal que le estaba pasando. Sí, esta situación es bastante tétrica, porque si lo pensamos más fríamente, los sacerdotes usualmente tienen una imagen donde te inspiran tranquilidad, paz, armonía. Entonces, que un mismo sacerdote, un obispo, haya profanado las tumbas de otros sacerdotes que ya habían cumplido su labor religiosa y que ya estaban descansando eternamente con Dios, no los dejó. Entonces esto claramente lo fue volviendo un poco loco, y también se hizo bastante famoso por ello,
Así, si las personas iban a sus eucaristías porque querían la palabra de Dios, porque querían las bendiciones, también iban por el morbo, porque aparecían luces extrañas ahí enfrente de ellos mientras estaban hablando de cosas divinas. Entonces es bastante extraño. Y hablando como de esas luces divinas y del augurio de muerte del que él hablaba, luego se cumplió lo que él dijo, porque al poco tiempo que desaparecieron estas luces, él falleció. Entonces nosotras creemos que puede haber sido un castigo por parte incluso de los otros sacerdotes por no haberlos dejado descansar realmente. Yo no quiero decir que se lo merecía, pero nosotros no estamos hablando del descubridor de la tumba de Tutankamón haciendo como un hecho histórico. Estamos hablando de un sacerdote que, por no tener como controlada una adicción, fue a perturbar los restos de sus hermanos. Entonces estamos hablando como un mínimo de respeto por los que ofrecieron su mismo sacrificio que tú. Entonces, a don Guillermo Ruiz Santander, si me está escuchando, ojalá usted sí esté descansando y por favor deje a los demás tranquilos. Y con esta historia cerramos nuestro programa. Esperamos hayan disfrutado mucho de nuestra transmisión. Queremos agradecer la invitación de La Matriz Radio para participar en este maravilloso proyecto y por dejarnos revivir los relatos y mitos que hacen de este puerto un lugar más curioso cada día. Nos despedimos y esperamos su sintonía para más Relatos entre Cerros. Yo soy Cristina. Yo soy Catalina. Y los esperamos para la próxima.